No es necesario ser un entusiasta de los camiones o tener un conocimiento brillante de la parte mecánica de estas máquinas para ver que los camiones de carga que se usan en Estados Unidos y Europa tienen un aspecto muy diferente. Pero ¿por qué camiones que eran relativamente parecidos en los 50s y los 60s se volvieron tan diferentes? Para entender por qué, lo primero que hay que entender es la geografía. Estados Unidos es un país muy extenso, predominantemente plano, con carreteras y autopistas largas y anchas, y las ciudades podríamos decir que están diseñadas alrededor del automóvil, por lo que en general son más espaciosas y no tan restrictivas con los vehículos grandes. Europa no, aunque es un continente grande, su geografía es mucho más accidentada, con más montañas y por eso, aunque sus autopistas son excelentes, las carreteras suelen ser más angostas y tener muchas curvas, en muchos casos muy cerradas. Y sus ciudades también, por lo que las calles suelen ser más angostas, complicando las maniobras de estos aparatos. Estas diferencias geográficas son las que terminaron condicionando las regulaciones. Aunque no lo parezca, los camiones overcab o de cabina sobre motor fueron muy populares en los Estados Unidos en la década de los 50s, 60s y 70s. Esto era porque la regulación decía que la longitud total del camión tenía que ser 65 pies, es decir 19,81 metros. Por eso, aunque eran planos, las cabinas eran más largas que la de los europeos, teniendo más espacio para el confort del conductor. Pero esto cambió en 1976, cuando entró en vigor una nueva regulación que solo tenía en cuenta el largo total del remolque, que debe ser de 59 pies o 17,98 metros. Esto daría más libertades a los diseñadores de camiones, resultados que veremos más adelante en este video. Por el contrario, en Europa, aunque hay excepciones en algunos países, la regla más popular de la Unión y por lo tanto con la que trabajan todos los fabricantes de camiones es que el largo total del camión, es decir, cabina y remolque, no debe sobrepasar los 18,75 metros o los 61,51 pies. Dado que el tráiler o remolque más largo permitido mide 13,95 metros, el cabezote tiene que ser muy compacto para cumplir con el largo total. Hasta aquí entendemos por qué los camiones europeos son como son, pero ¿cómo es que los camiones de los Estados Unidos llegaron a ser tan diferentes? Sin límites para el tamaño de la cabina, los diseñadores de los camiones dieron rienda suelta para satisfacer la comodidad de los camioneros, que a diferencia de lo que ocurre en Europa, muchos de ellos suelen ser propietarios. Lo primero es que tener el motor delante y no debajo tiene 4 ventajas claves. La primera es que su mantenimiento es más sencillo, pues todas las partes están a la vista y cuando se requiere alguna reparación no es necesario organizar la cabina, diferente a los camiones europeos, en donde todo tiene que ser asegurado antes de levantar la cabina para acceder al motor. La segunda, aunque ahora es muy diferente, era la comodidad, pues pasaban menos ruido y vibraciones al interior, lo que también abarataba el costo de insonorizarlos. Además, era y es más cómodo entrar, pues no hay que escalar tanto para acceder al interior. Pero este tipo de cabina tiene una desventaja crucial, la visibilidad, que en los camiones europeos es muy superior, además de facilitar las maniobras en las estrechas calles de las ciudades europeas. Lo tercero es la cabina. Recuerden que en Estados Unidos una gran porción de los camioneros también son propietarios, por lo que demandaban muchas más comodidades para sí mismos. Camas más amplias, televisores, microondas, neveras, mesas de trabajo y otras cosas más. Como ya no había restricción de largo de la cabina, pues las hicieron mucho más largas para que tuvieran espacio para estos equipos, algo que en un camión europeo es imposible hacer. Y lo cuarto es la mecánica. Al tener más espacio, los camiones americanos optan por los motores de 6 cilindros en línea que tienen menos partes móviles, es más barato de fabricar y permite hacerle mantenimiento de forma más sencilla. Además, los camioneros norteamericanos de la vieja escuela siguen prefiriendo las cajas mecánicas, que aparte de tener una mejor sensación de control, no suele ser tanto problema porque al ser sus carreteras planas y largas no es necesario estar cambiando de marchas. Los europeos por su parte recurren a motores V6 o V8, porque su diseño más compacto permite ubicarlo debajo de la cabina. Además, se unen a cajas automáticas o semiautomáticas, que hace más cómoda su operación en los sinuosos y montañosos caminos del continente. Estos componentes suelen ser más avanzados y con más tecnología que los de los camiones norteamericanos para dar cumplimiento a las estrictas normativas medioambientales. Además, los camiones europeos son mucho más eficientes en el consumo, entre otras cosas porque el costo del diésel en Europa puede ser hasta un 50% más caro que en los Estados Unidos. Les pongo un ejemplo.
Mientras el Peterbilt 579, uno de los camiones más avanzados del fabricante norteamericano, hace 6,3 millas o 10,1 kilómetros por galón, unos 37,4 litros a los 100, el MAN TGX 510 hace 7,8 millas o 12,6 kilómetros por galón. Sin embargo, todas estas ventajas tecnológicas también encarecen y dificultan el mantenimiento. El cuarto es la tecnología. Los camiones norteamericanos suelen tener menos aplicaciones tecnológicas que los modelos europeos, y esto los hace más baratos de fabricar, de comprar y de reparar, aunque hay que ser claros que las últimas generaciones de los camiones estadounidenses se han puesto al día rápidamente. Por el contrario, los camiones europeos compensan su falta de espacio con una serie de sistemas para mejorar la seguridad y el confort de marcha. Bolsas de aire para las colisiones, sistemas neumáticos que reducen el movimiento de las cabinas, sensores y cámaras por todos los ángulos son solo algunas de ellas. El problema es que esta carga tecnológica en motores y aplicaciones de confort, sin una infraestructura de talleres y mecánicos entrenados, dificulta su mantenimiento, y es por eso que incluso los propios fabricantes norteamericanos se la piensan dos veces para incluir más equipo electrónico. Además, es la razón por la que en muchos países latinoamericanos los camiones estadounidenses son preferidos. ¿Y tú cuál prefieres? ¿Europeos o norteamericanos? Recuerden suscribirse si les gusta el contenido sobre camiones, buses y otras bestias de la carretera.